Heriberto Manuel Benítez Rivas. Gracias, señor presidente. He venido hoy a la Comisión de Levantamiento y Inmunidad Parlamentaria en vista de que, como es de conocimiento público, hay un pedido que ha formulado la Corte Suprema de Justicia a efecto de que pueda producirse este levantamiento y se me pueda procesar por supuestamente haber cometido 4 delitos. Uno de ellos es asociación ilícita para delinquir, otro es receptación, otro es encubrimiento y otro es impedimento para que las autoridades puedan ejercer sus funciones. Al respecto, señor presidente, yo he sido notificado y he recibido este voluminoso expediente donde están todos los cargos que me imputan. Yo entiendo que aquí tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial ha resumido todo lo que hay en contra de mi persona. Me he tomado la tranquilidad de durante todo el fin de semana leerlo, hoja por hoja, y he encontrado, señor presidente, que de la parte que se refiere a mi persona, que es la que voy a referirme, que no hay absolutamente ningún indicio, ninguna prueba, ni ningún elemento de convicción que pueda permitir un levantamiento de inmunidad. Este caso, señor presidente, como todos sabemos, empieza a raíz del proceso electoral del año 2011. Quien habla fue invitado a participar de las elecciones por el entonces presidente regional César Álvarez a través de su movimiento político Cuenta Conmigo. También postuló con el número 2 un candidato llamado Juan Calderón. Resulta, señor presidente, que en el mes de junio del año 2011, luego del resultado de las elecciones, este candidato número 2, que viene a ser mi accesitario y perdió las elecciones, se convirtió en un enemigo público de nosotros. Renunció a la agrupación Cuenta Conmigo, se apartó, salió a denunciar a los medios de comunicación fraude, dijo que en un local que le llamaban La Centralita se pagaba dinero a periodistas, que había dinero en la corrupción, que habían armas, que habían municiones y que habían equipos de chuponeo telefónico. Luego, este mismo personaje comienza en sus declaraciones públicas a pretender vincularme con esos hechos. ¿Por qué? Porque tal como salen los medios de la zona, buscaba, creyendo que podía lograr mi salida del Congreso para él acceder a ocupar este plazo. Entonces comienza con una campaña permanente de ataques, de insultos, diciendo que Benítez está comprometido en estos casos, y el Ministerio Público y el Poder Judicial de la época que investigan, nadie le hace caso, porque no había absolutamente nada, y porque tener un vínculo político con una agrupación regional, el haber postulado al Congreso y haber hecho una campaña, no implica una responsabilidad penal. Luego, señor presidente, cuando transcurre el tiempo y sucede lo que ya todos conocemos en la región Ancash, que intervino un Consejo de Estado, que el presidente regional fue detenido, que hay muchos funcionarios que están recluidos, procesados, hay mucha gente con mandato de detención, comienza otra vez la campaña de que Heriberto Benítez es el operador político, el cerebro político, el defensor político, el congresista que defiende a Álvarez en el Congreso, el congresista que presenta reconsideraciones, el congresista que lo acompaña en las comisiones para que se defienda. En fin, comienzan una serie de ataques relacionados a mi labor parlamentaria. Todo destinado a una función pública, política y parlamentaria. Porque no había otro vínculo. Entonces comienzan a investigar, comienzan a mencionar mi nombre y todos comienzan a decir, todos los adversarios políticos que tengo en la región comienzan a decir, el operador político, el cerebro político, el brazo político, él tiene que investigarlo, tienen que comprenderlo. La presión que se forma en la región, señor presidente, hace que el Ministerio Público se vea obligado a tratar de comprenderme en algo. Pero como el ser parlamentario y el ejercer función política no es ningún delito, el acompañar a un presidente regional a que esté en comisiones o que vaya a un ministerio a gestionar alguna obra para su región no es ningún delito, más aún cuando en la campaña electoral yo ofrecí que si salía electo era para apoyar la gestión del presidente regional en beneficio y en progreso de la región. Está grabado en todos, esa era parte de la campaña. Entonces yo tenía que apoyarlo en mis funciones parlamentarias. A pesar de ello, señor presidente, seguían insistiendo en que como operador político yo tenía que ser incluido en algún proceso.
Como los fiscales de la zona, que sentían una presión fuerte, social, marchas en la calle, reclamos, había producido el asesinato del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, el señor Nolasco, la gente salía a las calles y presionaban, comenzaron a detener personas, comenzaron a procesarlas, y siempre mencionaban, y Benítez, y el político, ¿por qué no entra él? Porque es congresista, lo protegen, él es el operador, él es el nexo con el Ministerio Público, él es el nexo con los políticos, él no permite que lo investiguen en fiscalización, señor presidente. Y esto hace, es lo que veo yo de toda la documentación que me han entregado, que se haga una especie de disfraz judicial. Y digo disfraz judicial, presidente, porque los 4 delitos que me imputan se basan en lo siguiente. Primero, dicen que he cometido asociación ilícita para delinquir. ¿Y cuál es la asociación, la agrupación? ¿Cuál es el conjunto de personas que forman parte de esa asociación? El movimiento político Cuenta Conmigo. Y yo no creo que un partido político pueda ser considerado una organización criminal, ni menos aún una red criminal, ni una organización delictiva. Porque el único vínculo que me unía a mí con el investigado, el principal investigado, o con otras personas, era la relación política. Después dicen, el señor ha cometido receptación. ¿Por qué receptación? Porque regaló gorros, regaló polos y algunos artefactos eléctricos durante la campaña. Todo candidato presidente durante su campaña electoral regala gorros, regala polos, participa en campañas, participa en movilizaciones, y cuando salen unas fotos en los diarios donde aparezco yo entregando algunos artefactos eléctricos que repartían, eso fue de conocimiento público, que era un evento organizado por el Día Internacional de la Mujer, que auspiciaba el Comité de Damas de la región Ancash en el Coliseo Paul Harris. Me invitaron a participar, di un discurso, terminó, me pidieron que me quede y los acompañé a entregar los regalos, y evidentemente estaba con mi polo de campaña y me tomaba fotos con algunas personas que eran simpatizantes y partes del movimiento político. Y quieren decir que yo soy el que puse todos esos artefactos eléctricos, que yo los financié, que yo los compré. Y no muestran un solo indicio, ningún elemento, ningún recibo, ninguna guía de remisión, ningún documento que diga que Heriberto Benítez compró, pagó, recibió o recepcionó algo de ello. No hay, señor presidente. Luego me imputan el delito de impedimento de las actividades del Ministerio Público por una diligencia de allanamiento donde yo habría llegado a reclamar porque se metieron a mi cuarto sin autorización judicial, y porque hubo una movilización que fuimos a hablar con el fiscal superior para reclamarle otros temas de la región. Ya es parlamentario electo, señor presidente. Eso ha quedado desvirtuado porque el propio Ministerio Público, a través de la Fiscalía Suprema de Control Interno, ha emitido un informe señalando que, al contrario, yo soy agraviado y que los 4 fiscales que ingresaron cometieron delitos de abuso de autoridad y han ordenado que les inicien un proceso penal a ellos. Entonces resulta irónico, señor presidente, que por un lado el Ministerio Público, titular de la acción penal y defensor de la legalidad, diga que denuncia a los 4 fiscales, y por otro lado, por ese mismo hecho, están pidiendo mi levantamiento de inmunidad para someterme a un proceso porque dicen que impedí una diligencia. Y el Ministerio Público ha reconocido que esa diligencia de allanamiento no estaba correctamente llevada a cabo, que al contrario, violentaron mi domicilio. Y si yo salí en defensa, era del ejercicio legítimo de un derecho. Y eso está exento de responsabilidad penal. Quien defiende su derecho, quien defiende su propiedad, quien protesta porque se meten fiscales, tiene todo el derecho de reclamar, de protestar, de denunciar, como lo hice yo, y a los 4 fiscales los destituyeron porque eran provisionales. Y fue una decisión autónoma que tomó el fiscal de la Nación y no yo. Y por último, señor presidente, me acusan del delito de encubrimiento, porque dicen que 2 días antes de la diligencia yo fui a la vivienda de la centralita, reunido con otras personas, y ordené que saquen todo, que saquen equipos, los CPU, que saquen los equipos de chuponeo, que saquen computadoras y dejen vacío el local. Señor presidente, esa versión tampoco es cierta, porque en ese primer piso donde funcionaba una empresa de comunicaciones no había ningún equipo de chuponeo, y eso ha sido reconocido por el propio procurador anticorrupción Cristian Salas Beteta, quien en conferencia de prensa, declarando a los medios, ha dicho que no había equipos de chuponeo y que en la centralita no se está investigando el espionaje telefónico. No hay ese cargo, no existe. Entonces mal podría yo haber ordenado desalojar o desocupar una oficina con equipos de chuponeo telefónico cuando no existe ese delito. Es más, señor presidente,
Cuando suceden estos hechos, yo reviso este expediente y encuentro que 3 de los cargos que me imputan están basados en declaraciones de colaboradores eficaces. Hablan del colaborador eficaz 01, del colaborador eficaz 06 y del colaborador eficaz 07. Son los 3 colaboradores que, según el Ministerio Público y el Poder Judicial, han dado versiones que me comprometerían en delitos y que darían lugar a que me puedan levantar la inmunidad. Señor presidente, el colaborador eficaz 01 es un sujeto ya conocido en Chimbote llamado Juan Carlos Barrios, que ha dado una versión y después ha salido en la televisión a contradecirse. Ha enviado cartas notariales pidiendo disculpas por su versión. Ha ido al Ministerio Público y ha dado testimonios diciendo que su primera versión era falsa. Ha ido con un acta del fiscal de prevención de delitos a un canal de Chimbote a decirle no proyecten esos informes que agravian al señor Benítez, porque es mentira. Ha ido a buscar al obispo de Chimbote y le ha dicho, le pido perdón porque lo hice por dinero. Entonces, cuando este señor sale en los medios de comunicación en Chimbote y todo eso está acá en el expediente, todo está ahí, los periodistas le preguntan, ¿y por qué dio usted esa primera versión? ¿Por qué dijo usted que Benítez estaba comprometido en el tema de Selena y ahora cambia? Porque muchos especulaban y decían, de repente Benítez le pagó, de repente Benítez le amenazó, de repente le dijeron algo que lo haga cambiar. Y él dice, yo hice la primera denuncia porque el accesitario del señor Benítez, el señor Juan Calderón, el accesitario, le había ofrecido traerlo a Lima, darle 30.000 soles, comprarle una casa para que me denuncie, me destruyan, pueda perder mi curul y el accesitario ingrese. Lo confiesa el señor Barrios en todos los canales, y ahí están las transcripciones que yo las he hecho hacer en el Congreso, están los videos y están las contradicciones de esta persona, que declara que lo hace promovido o impulsado por el accesitario, que quería que yo salga para que él pueda entrar a ocupar mi plaza. Entonces él hace la declaración, después se contradice, y cuando estalla este caso de Ancash, el procurador anticorrupción le toma solo la primera versión, y de las otras se olvida. Y en todos los medios de comunicación, señor presidente, y está acá los recortes, yo los tengo, dicen, el sujeto que dice y se desdice, que dice una versión y la cambia. ¿Impulsado por quién? Por el accesitario. Había un móvil político, había una intencionalidad política. Querían sacarme del Congreso para que el accesitario pueda ingresar. Y según ellos, los que traman eso, era decir, una denuncia fuerte, la centralita, 4 delitos, lo sacamos y yo entro. Y eso no es cierto, pero lo hicieron. Por eso es que disfrazan el proceso penal. Y la vinculación política está ahí. Es más, yo he leído de este expediente la declaración del colaborador eficaz 06 y 07. Y el colaborador eficaz 06, señor presidente, le hacen 120 preguntas entre el procurador, el fiscal y la policía. ¿Sí? Fiscal, policía y procurador. 120 preguntas. De esas 120, 15 se refieren a mi persona, porque me he tomado la molestia de leerlas. Y las 15 preguntas que se refieren a mi persona, le dicen, ¿y cómo era la campaña electoral de Heriberto Benítez? ¿Y quiénes coordinaban su campaña electoral? ¿Y cómo repartía gorros? ¿Y cómo hacía para ir a los mercados? ¿Y cuántas marchas o movilizaciones hacía en Chimbote el señor Benítez durante su campaña electoral? Todas las preguntas se refieren a la campaña electoral del 2011, donde postulé por el movimiento Cuenta Conmigo. Entonces yo pregunto, el Ministerio Público, el Poder Judicial pide levantamiento de inmunidad y adjuntan la declaración de un colaborador eficaz al que al interrogarlo sobre mi persona solo hablan de la campaña electoral. Todo lo que le preguntan es de mi campaña, no le dicen y qué hay del encubrimiento, y qué hay de la asociación ilícita para delinquir, y qué hay del impedimento de diligencia. No, señor, todo es la campaña electoral de Heriberto Benítez. Y si me permite, presidente, yo me he permitido traer acá una parte, acá está, colaborador eficaz 06, y acá he marcado las preguntas, se refieren exclusivamente a la campaña electoral. Todo lo que le preguntan es cómo fue mi campaña electoral, quiénes se dice, para que diga, precise quiénes eran las personas que conformaban la comitiva de Heriberto Benítez. Y el testigo, perdón, el colaborador eficaz responde que lo estaban junto a Heriberto Benítez, eran Abel Sánchez, quien era un empresario que lo acompañaba a Heriberto Benítez, el chofer, una persona llamada Luchito, y la señora Tula, que era la que motivaba a la gente en el lugar cada vez que salían a hacer campaña.
Después le sigue, precise quién asumía los gastos de la campaña. Los asumía quienes lo acompañaban, en este caso Abel Sánchez. Diga, luego de filmar las actividades de Benítez, ¿cuál era el procedimiento que seguía? Bueno, llegaba a la empresa, la editaban, hacíamos notas y las mandábamos a los medios. Para que diga usted si ha viajado con Heriberto Benítez al interior de Ancash, de ser cierto a qué lugares, cuántas veces y quién proporcionaba los viáticos. Sí he viajado con Heriberto Benítez una vez a Huaraz, en la camioneta del señor Robles, quien era dirigente de cuenta conmigo, y la camioneta la manejaba su hijo, a quien conocía en la universidad. En el viaje no me dieron viáticos. O sea, todo relacionado a la campaña. ¿Quién ponía la camioneta? ¿Quién manejaba? ¿Quién lo acompañaba? Sí, si usted tiene conocimiento de dónde provenía la propaganda de Heriberto Benítez, no tengo conocimiento de dónde provenía la propaganda. Diga si usted conoce quién asumía los costos de propaganda. Directamente no lo sé. Pero Juan Carlos Barrios, el anterior testigo que se dice y contradice, comentaba que todo provenía del comando. Entonces, señor, después sigue, para que diga usted si en el local de Ilios Producciones se almacenó propaganda. Bueno, bajo la escalera habían amontonado gorros, afiches y stickers con polos de color amarillo. Campaña electoral. Y después le preguntan, precise algunas actividades que ha cubierto en lo referente a la campaña de Heriberto Benítez. Que en una oportunidad nos fuimos a un pueblo joven San Pedro, a un local comunal, se reunió, habló Heriberto, en otra oportunidad fuimos a la playa Besique, y el 8, que fue el Día Internacional de la Mujer, hubo una marcha multitudinal encabezada por Heriberto Benítez, y en el Coliseo Paul Harris se entregaron artefactos eléctricos. Para que digas quién le daba instrucciones en lo que respecta al trabajo de campaña de Benítez, me las daba Burgos, consistía en grabar, ir a la oficina, editar y quemar discos para mandarlo a los medios de comunicación. Precise dónde coordinaban las actividades de Heriberto Benítez. Las actividades que iba a realizar de forma diaria se coordinaban en la oficina y sabían a dónde iban a ir a trabajar. O sea, todo sobre la campaña electoral. Las 15 preguntas que acompaña el Ministerio Público y el Poder Judicial de un colaborador eficaz respecto a los 4 delitos que yo cometí se refieren a la campaña electoral. ¿Qué cosa tiene que ver? Ni siquiera menciona, y usted sabe, señor ministro, nada. Y en una pregunta, donde le hacen a este personaje respecto a uno de los cargos que me imputan de encubrimiento real, que dicen que yo me reuní un día antes y desalojé toda la oficina, acá le preguntan a este colaborador eficaz. Es la única que puede decir, dice, para que diga, precise si usted tuvo conocimiento, si se habían reunido en el local de la Centralita, el presidente regional, el congresista Benítez, su esposa, el señor Martín Belaunde, Abel Sánchez Burgos y un tal Sanguchito. No tengo conocimiento, responde el colaborador eficaz. O sea, ni siquiera del delito que me imputan, el colaborador eficaz, entre comillas, que dice que es la prueba para que a mí me procesen, no sabe. No sabe, no tiene conocimiento. Y las 15 preguntas de este colaborador eficaz que ustedes lo han devuelto para que le certifiquen, referidas a mi persona, es sobre la campaña electoral. Luego viene el colaborador eficaz 07, que es otra persona. Le comienza, y este 6 solo le preguntan, a mí me ha acusado de tener una campaña de la corrupción, diezmos que provenían de obras. Y este señor le preguntan, el señor Benítez le dio plata para la campaña, y dijo, solo me dio, al terminar la campaña, la cuantiosa suma de 200 soles por apoyar en la campaña. Esa es la famosa campaña millonaria en la que dicen que yo he participado. Y el propio colaborador eficaz lo declara. Yo no he participado de esa diligencia. Ha estado el procurador, ha estado el fiscal, han estado las autoridades. Todo referido a la campaña electoral. Y el otro colaborador eficaz, el 07, le preguntan, de las 119 preguntas, 4 o 5 referidas a Heriberto Benítez. Y las preguntas son, ¿usted en alguna ocasión ha recibido alguna cantidad de dinero por parte de Heriberto Benítez durante la campaña? Que no ha recibido dinero alguno de Heriberto Benítez. Precise para que si la persona de Ilios Producciones, ¿quién era la encargada de hacer la campaña política congresal de Heriberto Benítez? Dijo que yo no trabajaba en ese tiempo en Ilios, pero tengo conocimiento que el señor Burgos se encargó del tema en la campaña de Heriberto Benítez. Esas son las preguntas que le hacen al colaborador 07. Y la otra, la anterior que le hicieron al 6. Precise si tuvo conocimiento que se habían reunido en el local de la Centralita el presidente regional, Heriberto Benítez, Milagros Ancián, Martín Belaunde, Jorge Burgos, Abel Sánchez y Sanguchito, 2 días antes del allanamiento. Que no tuve conocimiento de dicha reunión. Y todas las demás preguntas se refieren a otros temas. O sea, 2 de los colaboradores eficaces que el Ministerio Público y el Poder Judicial acompañan como piezas claves
para que Heriberto Benítez sea sometido a un proceso penal? Se refieren a la campaña electoral. Entonces yo pregunto, ¿no está politizado ese tema? Más aún sabiendo que el colaborador 01 nace su primera declaración diciendo que fue impulsado por mi accesitario, que es el que empieza todo el tema de la centralita, un tal Juan Calderón. Como pierde la elección, como queda segundo en la elección, denuncia al movimiento Cuenta Conmigo y comienza a denunciar todos los escándalos. Y comienzan a meterme el político. Eso es lo que he podido yo apreciar de la lectura de todos los documentos que me dan, porque todo lo que hay acá son fotocopias, son otras diligencias, otras actuaciones en las cuales yo no tengo nada que ver. Y los testimonios que acompañan de algunos fiscales, eso ya ha quedado demostrado por el propio Ministerio Público que no tienen valor, porque la Fiscalía Suprema de Control Interno dice que yo soy agraviado. Y a esos fiscales que declaran acá, a esos 4, los van a denunciar por abuso de autoridad. O sea, ya su testimonio ya perdió, ya quedó demostrado que ellos allanaron ilegalmente. Entonces yo sí creo que aquí hay detrás de esto una motivación política. Y la investigación, los documentos que acompañan para pedir el levantamiento de inmunidad están basados única y exclusivamente en mi campaña electoral. Que respondan sobre la campaña electoral. Los colaboradores preguntándoles qué mercados iba, quién manejaba el carro, quién me lo prestaba, quién era el chofer. Yo pregunto, ¿puede ser serio una investigación así? ¿Quieren levantarle la inmunidad a un congresista para someterle a un proceso y vaya a responder sobre una campaña electoral? O sea, mañana cualquier partido político puede ser considerado una asociación ilícita para delinquir, porque la lógica de esta investigación es que el partido político Cuenta Conmigo es una asociación ilícita para delinquir, porque todo lo que preguntan sobre mí está ligado al movimiento. Mañana yo regalo gorros, regalo polos, señor, procesado por receptación. No puedo regalar gorros ni polos. Y es más, la Corte Suprema de Justicia, que es la que ha enviado el pedido de levantamiento de inmunidad, el pedido que ustedes devolvieron, cuando habla del regalo de polos y gorros y de algunos artefactos durante la campaña electoral, dice: cabe precisar con relación al congresista de la República Heriberto Benítez que los hechos habrían ocurrido abril, mayo, junio y julio. Si las elecciones fueron el 10 de abril, ¿para qué voy a repartir yo gorros y polos en mayo, en junio y en julio? ¿Cuál sería la razón? Si ya la campaña terminó y se supone de la argumentación que viene de la Suprema es que yo regalaba los gorros para obtener votos y poder salir elegido en mayo, junio y julio, cuando ya el proceso había terminado. ¿Quién va a votar por mí en esa época? Lo dice la Corte Suprema de Justicia. Ustedes le devolvieron este documento para que ellos hagan algunas correcciones o le certifiquen algunas copias que hay. Pues bien, la Corte Suprema certifica y envía otro documento. Y la Corte Suprema de oficio cambia ese párrafo, sin que nadie se lo pida. Yo entiendo que lo pueden hacer, pero tienen que sustentarlo. ¿Por qué lo hacen? Este párrafo que acabo de leer de la página 9 que dice mayo, junio y julio, lo cambian porque yo lo denuncié en los medios de comunicación que era absurdo que yo regale en mi campaña electoral cuando ya había terminado la elección, y en su desesperación por corregir o por enmendar, ahora ponen que ese delito se habría cometido durante todo el 2011. O sea, ya no es mayo, junio y julio. Ahora es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todo el año repartí gorros, polos. O sea, antes, durante y después de la campaña. Entonces, ¿se puede considerar serio eso? Ir a un levantamiento de inmunidad para responder por gorros y polos que he repartido en una campaña electoral durante un año si la elección fue en abril. ¿Qué cosa le voy a contestar al juez y al fiscal? En mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, yo seguía repartiendo gorros y polos. Estaba loco, pues, señor. Si yo no entiendo qué candidato puede ser eso. Y es más, querer inducir a que eso sea un delito, eso es ir contra la esencia de una elección y de la participación de los partidos políticos. Partido político, asociación ilícita. Regalar gorros, polos o algún artefacto o asistir a alguna apoyada o alguna reunión o algún almuerzo, señor, receptación. O sea, yo hoy tengo que preguntar, estos polos que me traen, ¿quién los pagó? La SUNAT pagó impuestos, no saben, tráeme los recibos. Llego a un estrado, tengo que ver y decir, ¿y quién pagó el estrado? No, yo no puedo subir al estrado porque de repente lo ha pagado alguien de la mafia, o alguien de la red criminal, o alguien de una asociación ilícita para delinquir. Entonces, ¿cómo vamos a estar los candidatos? Sin estrados, sin polos, sin gorros. Entonces, presidente, yo sí creo que aquí hay un tema político de fondo. Y a eso
se le puede sumar otras irregularidades que se han cometido en la tramitación del levantamiento de inmunidad. Que como bien dijo el congresista Bedoya en una oportunidad en televisión, esos temas tienen que solucionarse en el propio Poder Judicial. Yo le pedí al Poder Judicial, le he mandado decenas de escritos, haciéndole ver los errores que cometen, sordos y ciegos totales. Ha seguido el fiscal, se lo pasó al juez, el juez se lo pasó a la Suprema y la Suprema se lo envió al Congreso. Todos mis escritos están acá, haciéndole ver las irregularidades. Nadie me hace caso. Por eso es que yo les pedí con todo respeto que ustedes lo devuelvan para que aclaren algunas cosas. Ustedes decidieron ir al fondo, acá estoy. Yo sí creo que acá hay una motivación política y además están chocando con una campaña electoral, están chocando con el reparto de gorros que todo el mundo los entrega en una campaña y encima montos de cuánto. Si hay boletas de remisión que han aparecido por ahí serán 2.000 gorros, 3.000 gorros, ya 5.000, 10.000, a 2 soles, 30.000 soles una campaña, 40.000. ¿Cuál es la campaña millonaria? Porque acá han hablado la campaña millonaria de Benítez, millonaria. Se la financió el presidente regional con plata y lo dimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la guía de remisión, la factura, la boleta que llegue a mi nombre? No hay. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, señor presidente, estimados colegas? Tengo que defenderme y me voy a seguir defendiendo hasta el último, porque creo que es mi derecho. Yo quiero que mi verdad se imponga. Si a mí me demuestran que algo de lo que está acá es falso, señor, me iré al proceso. Pero estos son documentos no recopilados por mí, señor presidente. Esto lo ha recopilado el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos han puesto los colaboradores eficaces. Ellos le han hecho las preguntas, no yo. Yo no he participado de eso. Yo recién me he enterado de esto cuando usted me ha remitido fotocopia de todo. Yo no puedo entender que a un colaborador eficaz las 15 preguntas estén referidas a mi campaña electoral. ¿Quién me movilizaba? ¿Qué es esto, señor? ¿Y la asociación ilícita para delinquir de la que hablan, cuál es? Dice, no, como son varios, integra la asociación ilícita para delinquir. Pero ¿cuál es el rol, el papel, la tarea, la función que uno desempeñaba? No, eso ya se verá en el juicio. Hay que ir, pues, ya que se vea, pues ya ahí verán. Algo se le encontrará por ahí. No se puede ser tan temerario de esa manera. Yo creo que el Congreso tiene que ponerse firme y hacer respetar sus fueros. Hay el debido proceso en sede parlamentaria y lo mínimo que uno pide es que le manden los cargos. Es más, señor presidente, en este expediente se puede ver con claridad, al margen de lo político que yo pueda decir, de las preguntas referidas única y exclusivamente a mi campaña electoral. Nada más. No hablan de otra cosa. Usted lo va a ver, porque ustedes tienen el expediente, ustedes me lo han enviado. Señor, además, cuando se inicia el trámite del cuaderno de levantamiento de inmunidad, según el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal requiere, la jueza convoca una audiencia. En esa audiencia las dos partes nos contestamos, tenemos el contradictorio y sobre eso la jueza resuelve. Después de la audiencia, el fiscal manda nuevos cargos, nuevos testigos, nuevos elementos de convicción que ya no tienen valor porque la audiencia ya pasó. Acá están, los manda después de la audiencia y sin embargo los incorporan. Y justo son estos 6 y 7, que además son sobre temas políticos y los han incluido. Eso es una causal de nulidad, eso en el Poder Judicial. Cualquier abogado estudiante de Derecho sabe que querer incluir pruebas después que se lleva a cabo una audiencia no tiene valor. Pero sin embargo esto ha seguido caminando y se sigue acumulando y ya está en esta etapa del Congreso. ¿Y cómo me defiendo yo? Si le digo a la Corte Suprema, señores, le digo al juzgado esto, le digo al Ministerio Público, nadie me hace caso. Y siguen acumulando errores. Eso es uno de los tantos, que es la parte procesal y que de repente ustedes no deben tocarla porque eso se refiere a lo que viene del Poder Judicial. Pero hay irregularidades, hay violaciones al debido proceso. Es más, agarran la declaración de un colaborador, de un testigo llamado Juan Carlos Barrios, que a la vez se convierte en colaborador eficaz 01 y dicen, la declaración de este testigo se corrobora con la del colaborador eficaz 01, si es la misma persona, pero la corroboran. O sea, el mismo ciudadano declara 2 veces y el Poder Judicial dice, la declaración de A se encuentra corroborada con la declaración del mismo A. ¿Dónde se ha visto eso? Acá, en este expediente. Acá está, corroborado por el mismo. Y ahora lo que están haciendo es una figura que afecta el derecho penal democrático, que es crear testigos impropios. Los testigos impropios son aquellos que se someten a colaboración eficaz, declaran, delatan, le dan un código, le dan una clave, le dan pasaje para que se vaya al extranjero y a su vez ese mismo colaborador
al que le adelantan la sentencia porque ya es colaborador y es responsable, se convierte en testigo. Testigo impropio le llaman. Y se convierte en testigo y ahora da su versión como testigo. Y la ley dice que en cualquier momento se puede retirar. Si quiere no va a la diligencia. Y nadie lo conoce. Es un fantasma que lo tengo al frente. Entonces, al mismo colaborador lo ponen para que corrobore sus declaraciones. Al mismo colaborador lo ponen de testigo impropio. Entonces, yo la verdad ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más decir. Y es evidente que cuando el cuaderno se tramitaba, una vez fui a averiguar porque el cuaderno de levantamiento de inmunidad lo envía el fiscal a la jueza. Me acerqué al Poder Judicial porque uno tiene el derecho de defenderse personalmente sus causas, como puede nombrar otro abogado. Yo fui a defenderme y fui al juzgado a averiguar si se iba a convocar a la audiencia, para cuándo, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, y me sacaron en todos los diarios. Benítez presiona a la jueza. Entonces, no, ya no puedo ir, ya la jueza no me quería recibir, ya no. Prohibido ver el expediente para Benítez. Y la jueza envió toda la corte, incluso en su resolución le pone lo que ha dicho Benítez en la audiencia, que lo valore la Corte Suprema. Entonces, ¿para qué hacemos audiencia? ¿Para qué la jueza convoca una audiencia y escucha las partes? Si que lo va a valorar en la Corte Suprema. O sea, esa jueza está de más. Y después, cuando el cuaderno de levantamiento de inmunidad llega a la Corte Suprema, yo me acerco a la oficina de levantamiento de inmunidad a preguntar y a decir, van a convocar acá también a una audiencia, hay la posibilidad de defenderse, porque a mí me dijeron que administrativamente el cuaderno llegaba, la Corte Suprema se reúne y lo remite al Congreso. Entonces yo quería saber si hay algún momento en que uno puede pedir la palabra o algo. Voy a la Corte Suprema, averiguo y al día siguiente sale la portada de un diario. Por acá la tengo, la portada de un diario. Benítez presiona a juez supremo. O sea, yo voy a averiguar un expediente, presiono al juez supremo. Primero presioné a la juez y la juez resolvió en contra mío. Voy y presiono al juez supremo, resolvieron en contra mío. Y el sábado sale la publicación y el lunes, presidente, estimados colegas, el lunes llega a mi despacho una resolución del Poder Judicial que ese juez supremo se inhibe. ¿Y por qué se inhibe? Por la portada del diario. Ya no quiso meterse en problemas. Entonces el caso se vuelve tan mediático que ya los propios magistrados dicen, no, si nosotros resolvemos con todas estas irregularidades y le damos la razón al parlamentario, van a decir que lo estamos blindando. Entonces esto que siga su ruta, pues que lo resuelve el Congreso. Y ahora le llega al Congreso y el Congreso tiene que tomar una decisión. Tiene que ver si hay alguna figura política, si hay algo que pueda haber, algo a la afiliación partidaria, o algo que pueda afectar en la función parlamentaria. Y acá se me está acusando de eso, de mi función parlamentaria, de político, de mi campaña electoral. Porque todos los cuestionamientos que se han dicho es, Benítez defendía a Álvarez. Era el operador político, me han dicho, el cerebro político. ¿Y cuáles son las pruebas de las faltas o de las infracciones o de los delitos de Benítez? Que presentó una reconsideración al Pleno para una votación determinada de una investigación de la Comisión de Fiscalización. O sea, un parlamentario que presenta una reconsideración puede terminar involucrado en un proceso penal y con levantamiento de inmunidad, porque van a decir que es el operador político. ¿Y cuántos parlamentarios no hay que conocen presidentes regionales y que a veces se apoyan, que le dan el respaldo, que las bases salen multitudinariamente a caminar con uno, a recorrer mercados, a buscar votos? Ahora ya ningún presidente regional va a querer salir, nadie va a querer el apoyo de un presidente regional, porque van a decir, no, somos parte de una red criminal. Entonces está bien que las redes criminales investiguen. Ese caso, la centralita, yo soy el más interesado en que se investigue, y si ahí se dio plata, se dio coima, de ahí algo, que sancionen a los responsables. Pero ¿por qué me quieren meter a mí en un tema político si yo no tengo nada que ver con eso? Ninguno de los delitos. Y los colaboradores eficaces, como le he dicho, cuando le preguntan delito no saben. Entonces, ¿para qué lo acompañan de colaborador eficaz si el propio colaborador eficaz le dice no sé del tema? ¿Para qué? Para hacer rumba. Para que salga el procurador a decir, sí, estamos levantando la inmunidad, hay que investigarlo, tienen que procesarlo, sí, hay que procesarlo. ¿Y dónde está? Miren todo lo que hay acá, ¿dónde está? Un indicio que me saquen. Y no hay. Pero se dice mucho. Se dice asociación ilícita, se dice encubrimiento, se dice impedimento de funciones, se dice receptación, se disfraza de esa manera y claro, cualquiera que lo ve dice, no, este es un gángster. El hombre estaba metido en la red criminal, hasta mi foto la han puesto en cuadros y todo. Y ha aparecido como un gángster. Y mi honor, mi familia, mi reputación, mi nombre, solito tengo que estar defendiéndome. Y eso es
parte del sacrificio político, lo asumo. Porque a mí me gusta la política. 10 años de mi vida he defendido los derechos humanos, ahora me toca defender los míos. Y voy a ir hasta el último. Porque quiero demostrar que mi verdad se imponga. Porque no he cometido ningún delito ni ninguna falta. Y todo lo que hay acá, no hay nada, todo es político. Por eso yo les pido a ustedes, señores miembros de la comisión, que estoy seguro que van a estudiar esto, que van a evaluarlo, que lo valoren y que tengan en cuenta parte de lo que he dicho y la propia documentación que ha acompañado a las autoridades. O sea, esto no lo he traído yo, ahí está. Heriberto Benítez, fui elegido gracias al partido de Álvarez. Sí, pues. Declaración jurada de Juan Carlos Barrios, el coordinador 01, que me pide disculpas, diciendo, señor, discúlpeme usted porque el accesitario me dijo que declarara contra usted porque lo queríamos sacar para que le manda cartas notariales pidiendo disculpas. Testimonios al Ministerio Público, cartas a los propios canales, entrevistas en los canales. Culpa a Calderón de organizar campaña contra Benítez, señores magistrados. El colaborador eficaz 001, que es la columna vertebral de todo esto. Culpa a Calderón de iniciar campaña contra Benítez. ¿Quién es Calderón? Mi accesitario. Él creía que con una denuncia me sacaba del camino y comenzaban a mover todo. Ahí está también la República. Culpa a Calderón de organizar campaña contra Benítez. Ahí están las transcripciones. Ex trabajador de la centralita se retracta de acusaciones contra Benítez. El testigo que dice y se desdice. Dice una cosa, después dice otra, cambia de versión a cada rato, pero acá en este expediente le dan valor a todo eso. Pues. Ahí está Barrios, el testigo que ha dado distintas versiones. Sí, ese es el testigo, ese es el colaborador eficaz 01. Impulsado por mi accesitario. Sí. Y acá está la del obispo de Chimbote, que dice, me vino el señor Barrios, me buscó y me dijo que por dinero lo había hecho. Un hombre así no se le puede tener ningún tipo de consideración ni credibilidad, señor presidente. Otro video más colgado en la web por el Juan Carlos Barrios, el colaborador eficaz, vuelve a desmentirse. Y esto es ahora del 2014. Se sigue desmintiendo. Se sigue paseando por Chimbote como si nada y ahora se mete de testigo impropio. Entonces eso es inaceptable, señores. Y a eso le agrego el tinte político. Ahí está la portada de un diario. Benítez presiona a juez. Esa es la portada del diario. Benítez presiona a juez. Por lo de Ángeles. Benítez presiona a juez. El juez supremo, el que tramite el levantamiento de inmunidad. Esto salió un sábado y el día lunes el juez inhibió. ¿Por qué se inhibió? Porque lo había sacado en la portada. No quiere que lo mencionen. Tendrá sus razones, no sé. Pero yo pensé que los jueces impartían justicia. Pero no lo han hecho. Acá está otra vez. Benítez, el cerebro. Yo soy el cerebro, ¿no? El político. Falta encontrar a Pinky nomás de repente, ¿no? Pero ya está el cerebro. Señor presidente, yo no quiero fatigarlos más, porque sé que ustedes tienen el expediente en la mano, pero la verdad es que yo sí estoy sorprendido porque básicamente los cargos que me imputan para levantarme la inmunidad vienen de 3 colaboradores eficaces. Y esos colaboradores eficaces solo hablan de mi campaña política. Y cuando les preguntan si saben que yo me reuní para ver un delito de encubrimiento, dicen, no, no sé. Entonces, ¿para qué están ahí? Y los gorros y campañas, sí he regalado gorros y campañas. He hecho declaración jurada porque en Huaraz, al juzgado electoral distrital de Huaraz, uno hacía declaración de proyección de gastos. Yo dije que proyectaba gastar 30.000 soles. Y hasta se firmó un convenio ético en esa época en la campaña, 2011. Yo fui a Huaraz a firmar el compromiso. Y en la foto que me sacaron llena de artefactos eléctricos, igual, era un evento de terceros, del Comité de Damas, que era por el Día Internacional de la Mujer. Prueba de ello que se ve que en todo ese coliseo no hay ninguna bandera ni nada alusivo a mi campaña. Yo fui invitado, di un discurso por el Día de la Mujer 8 de marzo, en medio de la campaña electoral. ¿Cómo no voy a ir? Si a los candidatos nos invitan a eventos, a reuniones, almuerzos, polladas, cuyadas, patadas, todo lo que se organiza. Coliseos, reuniones, todo. El candidato va porque necesita votos, tiene que estar ahí. Y yo no he participado. Y al final de la semana me dicen, ¿nos puede ayudar a entregar esos regalos? Bueno, los ayudo. Viene la gente y se toma fotos con uno. Ahora yo no sé, pues, las fotos también de repente, ¿cómo aparecerán mañana? Ya uno va a tener miedo a hacer todas esas cosas. Así que, presidente, no lo fatigo más, pero sí creo que acá hay un trasfondo político. Y lo hago partiendo de la base de los documentos que ha entregado el Ministerio Público del Poder Judicial. Yo les pido a ustedes que lo valoren,
que lo tengan en cuenta y me someto, no sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta que hacerme, o si convocaran a una nueva sesión, con todo gusto vendría a responder o a alcanzar mayor documentación si ustedes creen pertinente que fuera necesario. Así que yo termino mi intervención agradeciéndoles por haberme escuchado y pidiéndoles, señor presidente, que sea declarado improcedente este pedido de levantamiento de inmunidad, porque evidentemente que tiene no solo un tinte, sino tiene un fondo político partidario clarísimo. Se quiere acabar con alguien que ha ejercido la vida pública. Y termino, señor, diciendo que hasta en medio de esta lucha han salido hasta otros adversarios políticos míos que tengo, de quien yo pedí que lo investiguen a un expresidente por narcoindultos. El secretario general de su partido ha salido, por acá tengo el recorte, sale diciendo: Benítez, hay pruebas suficientes para levantarle la inmunidad. Ese señor ni siquiera ha leído el expediente, habla nomás porque le ponen un micro, le ponen una foto. La Procuraduría, mire señor, Agencia Andina, la Procuraduría sobre el pedido de desafuero de Benítez, ¿qué dice el Procurador Público Anticorrupción? Dice: en cuanto a Benítez, tuvo un rol como operador político en el Congreso, desde donde rechazaba toda investigación contra el gobierno regional. Cristian Salas Beteta, el procurador, el que impulsa todo esto. Esa era mi intervención. Ahí lo dicen. Tuvo un rol como operador político en el Congreso. O sea, por ser político, ¿no? Por eso está. Eso es lo que impulsa. Y a ninguna de estas declaraciones asiste Cristian Salas. Ustedes van a ver, todos son adjuntos. No va. No va porque le gustará pues solo la foto y salir y decir: yo soy el luchador contra la corrupción. Pero él mismo lo dice. Del chuponeo. Por acá está también. Incluso acá le preguntan al actual presidente regional, que dice que ya no hay plata ni para sueldos. Le dicen: ¿cuál era el papel del legislador Heriberto Benítez en todo esto? Más paraba en Lima. Por lo menos sabía que era defensor de Álvarez, pero no lo conozco. Nunca hablé con él. Yo nunca he ido en Huaraz ni en Chimbote a hablar con ningún juez, con ningún fiscal, a pedirle absolutamente nada para que favorezca a nadie. No va a haber un juez ni un fiscal que puede decir eso, que puede señalar o mencionar mi nombre de que he ido a presionar a los que resuelvan a favor o en contra, o que resuelvan tal. Nada, señor presidente. Así que todo esto está en el expediente. Ya no quiero seguir repitiendo muchas cosas porque entiendo que ustedes tienen el expediente en la mano y ahí está todo. Acá está todo. Yo lo he leído, señor. Y lo que les he comentado es lo que he encontrado respecto a mí, porque lo demás no se refiere a mí. Y lo otro de los fiscales, ya pues el Ministerio Público lo ha dicho, son ellos los responsables. Abuso de autoridad en contra de mi persona. Hice uso de mi legítimo derecho y eso está exento de responsabilidad penal. Incluso, presidente, el encubrimiento real en el Código Penal dice que quien lo hubiera cometido, o sea, que hubiera mandado desalojar las cosas, si tuviera algún vínculo con el autor, quede exento de pena. Pero no he usado ese argumento, porque no lo he cometido. Hasta aceptando ese delito podría quedar exento de pena, porque el Código Penal lo es, pero no lo he usado. Así que, presidente, ahí están los propios coladores eficaces que presentan ellos, que demuestran qué cosa es esto. Así que les agradezco por haberme escuchado. Les pido mil disculpas si en algún momento me he excedido, pero compréndame que es la primera vez que hablo ante una comisión parlamentaria y que puedo ejercer mi derecho de defensa, y confío en ustedes en lo que puedan evaluar y valorar, y considero que en lo que a mí respecta debería declararse improcedente el pedido de levantamiento de inmunidad. Muchas gracias. Saludando la presencia del congresista Javier Bedoya de Vivanco. El congresista Benítez ha concluido sus alegatos de defensa. Se da el uso de la palabra a los señores congresistas si tuvieran alguna pregunta de la exposición hecha por el congresista que se encuentra presente. Congresista Aguinaga, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, y dándole la bienvenida al colega Heriberto Benítez. A manera de preámbulo, y no quiero que se pueda señalar de que pretendo desviar la atención, pero sí, cuando vemos esta acalorada y emocionada defensa de lo que es una situación que le agravia con relación a los colaboradores eficaces, quizá esta situación también la debió haber planteado cuando, terminado el gobierno del presidente Fujimori, quien defiende los derechos humanos,
en esos momentos se beatificaba y santificaba justamente la acción de los colaboradores eficaces. Y mire usted qué controversia del destino, y a través suyo, señor presidente, al colega Heriberto Benítez, hoy día pues él señala ser víctima de lo que se apoyó en algún momento, justamente los colaboradores eficaces. Y cómo estas controversias, esta situación en la que nos confronta el destino, justamente nos permite recordar situaciones que fueron realmente agraviantes para tanta gente. Y es cierto que la posición del congresista Benítez genera controversias por todas estas acciones. Yo soy el primero en lamentar que él se encuentre en estos momentos sometido a un pedido de levantamiento de inmunidad. Otro caso controversial, por ejemplo, que él defiende, y se llama Leonor La Rosa, la gran estafa, que fue señalado por el periodista de investigación Ricardo Uceda, donde justamente esto que señala Ricardo Uceda, que es la gran estafa, permitió que miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieron una actividad antiterrorista o actividad de diferentes tipos, como no voy a traer los nombres, un coronel, un teniente coronel, fueran pues puestos en prisión, y que después de demostrado el caso de Leonor La Rosa como una farsa por el congresista Ricardo Uceda, a la cual el gobierno de Toledo indemnizó con $180.000, no se haya por lo menos requerido que se devuelva esa suma. Entonces, estas situaciones, los que hemos vivido todos estos trances, nos llaman pues fuertemente la atención, o de que se haya denostado justamente la actividad de los jueces sin rostro que fueron utilizados en Italia para tumbar el terrorismo, pero acá en el Perú los defensores de los derechos humanos justamente se tumbaron también los jueces sin rostro para permitir nuevos juicios a los terroristas, y los testigos del ayer es evidente que no iban a testimoniar. En fin, hecho este preámbulo, señor presidente, yo le preguntaría al congresista Benítez, es cierto que él habla de los colaboradores eficaces, pero ¿qué dice de los fiscales? Los fiscales señalan claramente que el congresista Benítez pretendió justamente presionar al fiscal decano para evitar ser incluido en la investigación. Otro tema, y yo le voy a señalar, tomando lógicamente con pinzas, ¿no?, con reparos, lo que señala, porque qué bueno que se tome y hay que dar alguna solución a los colaboradores eficaces. ¿Qué pasa con los colaboradores eficaces que de manera tan distorsionada se utilizan para poder castigar a gente que no tiene nada que ver con el asunto? Y sin embargo a los colaboradores eficaces que mienten no les pasa nada. Ya hemos vivido toda esa situación. Yo le leo del colaborador eficaz número 6, el 006-2014. Y este colaborador eficaz declara que ha trabajado en Ilios Producciones, de propiedad de Martín Belaunde, que fue camarógrafo y editor, ¿no?, de usted, congresista, en la campaña al Congreso de la República, y que a él le pagaba los honorarios el señor Burgos Guanilo. No sé si usted conoce al señor Burgos Guanilo, el señor Juan Burgos Guanilo, y él refiere que en un piso quedaba Ilios Producciones de Martín Belaunde, en otro piso quedaba la oficina del señor Jorge Burgos Guanilo, que era el administrador, entiendo, de Ilios, y en el tercer piso habitaba usted, congresista, ¿no es así? Este colaborador eficaz señala sobre si en el local de Ilios Producciones se recibió y almacenó propaganda de Heriberto Benítez. Manifestó que sí. Estaban bajo la escalera o en la cocina y habían gorros, afiches, estilo, todo lo que usted ha señalado, ¿no? Y al ser preguntado para que precise algunas actividades que ha cubierto en lo referente a la campaña de Heriberto Benítez, manifestó que el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, hubo una marcha multitudinaria encabezada por Heriberto Benítez, Juan Calderón, que es su accesitario, y ya que usted hoy día señalará a qué actividades se dedica, y milagros hacían. Y en el Consejo, el Coliseo Paul Harris entregaron bastantes artefactos eléctricos, en fin. Yo quisiera preguntarle, ¿desde cuándo conoce a Martín Belaunde del Ocio?
¿Sabía usted que Martín Belaúnde Locio fue asesor del presidente de la República desde la campaña del año 2006? ¿Y en qué manera colaboró Martín Belaúnde Locio en la campaña de usted? ¿Y cómo financió o no usted su campaña? Y si hubo un financiamiento de parte del señor Martín Belaúnde Locio o también del presidente regional de Ancash. Y usted conoce personalmente a los magistrados, juez o fiscal que están a cargo del proceso penal seguido en su contra. ¿Tiene alguna enemistad con ellos? ¿Cree usted que ellos tienen alguna motivación distinta a la legal para iniciarle y seguirle el proceso penal en su contra? Usted como congresista conoce que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tiene como único fin el evaluar el carácter legal del pedido que hace la Corte Suprema. En ese contexto, nosotros podemos advertir lo siguiente. Se le atribuye a usted la comisión de graves delitos como asociación ilícita para delinquir, receptación, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, e encubrimiento legal, y por cada uno de estos delitos el fiscal provincial ha descrito en su denuncia el sustento probatorio que lo vincularían con estos cargos. Tanto el fiscal y el juez de la causa han tomado como base de su sustento del pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria pruebas como acta de visualización y o audición y o transcripción de archivo digital, declaración de los fiscales que intervinieron en la diligencia de allanamiento del lugar denominado La Centralita, declaración de Ezequiel Nolasco Campos, la declaración del colaborador eficaz 01, colaboración eficaz 06 y declaración del colaborador eficaz 7. ¿Considera, a través suyo, presidente, que estas pruebas que se citan en el pedido de levantamiento de inmunidad tienen contenido político o algún acto discriminatorio en su contra? Nada más, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista? Presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera empezar saludando a mi colega Alejandro Aguinaga y decirle que yo recuerde, yo siempre me he opuesto a los colaboradores eficaces. Incluso en esta ley que se acaba de aprobar en el Congreso de los colaboradores eficaces para el crimen organizado, yo he votado en contra. Así que no es que yo promovía a los colaboradores eficaces, porque yo sé el riesgo que eso representa. Yo no sé ahora en el Congreso quiénes han votado a favor. Yo no sé si el Movimiento Fuerza Popular votó a favor de los colaboradores eficaces o no, pero yo no voté, yo voté en contra. Y creo que fui uno de los pocos que votó en contra. Porque yo sé lo que es tener un colaborador eficaz, un fantasma al frente, que dice cualquier cosa, le ponen un código y uno nunca lo ve. Así que yo, en ese lado, yo sí comparto con usted y creo que coincidimos. Y así se ha mantenido mi línea, no he fallado. En lo que respecta a Leonor La Rosa, que se ha mencionado acá, sí la defendí. Y si hubiera otro caso de alguna mujer dañada, la volvería a defender. Yo sé que hay discrepancia desde el punto de vista médico, yo no soy médico, yo entré al aspecto legal. Y en el aspecto legal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que dijo que había que indemnizarla. No quiero tocar más ese tema, porque en cualquier otro momento se puede discutir porque no es materia de... Pero en cualquier momento podemos conversar sobre este tema. A lo que respecta a Martín Belaúnde, yo lo conocí, si no me equivoco, debe haber sido el 2010, cuando él me invita a escribir una columna en el diario La Primera que se llamaba El Dedo en la Llaga y salía todos los martes. Yo escribía, tenía una columna. No me pagaban por eso, era una columna gratis que yo escribía. Después lo vi en Chimbote, en la campaña electoral. Y su asistente de él, Jorge Burgos Guanilo, que era el que vivía en el primer piso donde se llama la famosa Centralita, que era el administrador de esto y era el que manejaba los temas de prensa, es el que me dijo, acá alquilan cuartos. Y yo como político pensé, para mí es más fácil o mejor vivir al lado donde hay oficinas de prensa, porque tengo en la mano la publicidad. No me voy a ir a vivir al otro lado de Chimbote para que sea más lejos. Entonces para mí caía como anillo al dedo. Habían cámaras, se grababa, no era chuponeo, eran cámaras de televisión, se editaba, y Martín Belaúnde editaba el diario La Primera en Chimbote. Y me dijo, te voy a poner un cintillo en la parte de abajo, Solidaridad Nacional de Heriberto Benítez al Congreso. Y no me cobró. Si él es el dueño del diario y no me quiere cobrar a buena hora, ¿no? Es campaña y uno
tiene que aprovechar en la campaña al máximo los aportes que puedan venir. Yo no voy a saber si ese aporte viene de dinero de la corrupción o no. Era el dueño de un periódico que me dio ese cintillo y me ayudaba a editar, como lo han dicho los colaboradores eficaces, y eso se mandaba a los noticieros para que se difunda de la campaña que yo había hecho, de lo que yo caminaba, de lo que yo recorría. Eso es la verdad, eso es lo que yo he dicho. Así es. Ahora, no me acuerdo bien alguna otra pregunta que haya quedado por ahí de repente, porque eran los colaboradores. Después Martín Belaúnde, si yo sabía que era asesor de Palacio, yo lo he visto por la televisión en la campaña del 2006, cercano a la pareja, a la hoy pareja presidencial, pero después ya lo vi en el 2010, creo que me invitó a hacer una columna, me apoyó, y nunca en mi gestión esta de parlamentaria me ha buscado para pedirme que lo apoye o lo ayude en algún tema. Nunca me ha pedido que atienda a nadie, ni reciba a nadie, ni que lo apoye en tal o cual proyecto de ley. Nunca. Es la verdad. Si no, lo diría. Yo he dicho que es un amigo político porque me ha apoyado en política. Tengo muchos amigos políticos. Tengo adversarios políticos también. Y a mis amigos políticos yo nunca los negaré. Yo no niego a las personas que conozco. Hay otros políticos que niegan y se ponen como la pose del torero del costado para que pase y dicen, no, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Yo no, al quien conozco, conozco. Y si conocer a alguien no es un delito, no tengo por qué negarlo. Después no me han hecho tantas preguntas ahora de los colaboradores eficaces que dice el 6. Efectivamente ese 6 habla de la campaña, de las movilizaciones que hemos hecho por el Día de la Mujer, de los videos que grababa, del señor Burgos que vivía ahí, los afiches, los stickers, los polos que estaban debajo de la escalera, porque si yo vivía en el tercer piso y era un cuartito, y llegaban gorros que eran del 1 y el 2, porque no eran solo míos, porque el movimiento Cuenta Conmigo nos apoyaba a los dos, y los gorros eran el símbolo del partido, Solidaridad Nacional, el 1 y el 2. Los polos eran el 1 y el 2. El 2 hoy día está en la cárcel, porque lo involucraron, creo, del crimen de Nolasco, no sé qué problema tuvo, está preso. Pero él quería sacarme para quedarse en mi curul. Esa es la verdad. Y en cuanto a los fiscales, nunca hubo presión, porque hubo ese día, el 13 de julio del 2011, hubo una movilización. ¿Por qué? Porque algunas semanas antes, el gobierno de turno del APRA había dictado el decreto de urgencia 012, que le prohibía a las regiones gastar dinero. Y varias regiones hicieron paro, Ancash, Arequipa, Cajamarca, creo. Y producto del paro regional, el gobierno de turno nombró procuradores para que denuncien a los que habían participado del paro. Y se hizo una movilización por ese tema. Y en esos 4 o 5 meses de la campaña, hubo también otras movilizaciones reclamando porque la fiscalía había liberado, creo, a un responsable de haber violado a una niña o una jovencita. Hubieron varios temas. Nunca mentí, como dijo la Comisión de Ética, que he mentido, que he dado versiones distintas. Todo eso ha existido en un lapso de 4 meses. Y todo se entreveraba con la campaña electoral, por eso que a veces uno se confunde. Marchas, caminatas, movilizaciones, todos los días, ¿sabían? Esa es parte de la campaña. Y en provincia, y usted lo sabe mejor que yo, con Cristina Aguinar, la campaña no es como la de Lima. En provincia se camina más. Hay que entrar a todos los pueblitos, hay que ir, hay que saludar. Yo tal vez no pude llegar a todos, porque no tenía la posibilidad económica para llegar a todos. Prueba de ello es que el propio colaborador eficaz dice que al final, por apoyarme 3 meses, le di 200 soles. Esa era la campaña millonaria, no había recursos. Si hubiera vivido de los diezmos, de la corrupción, y le hubiéramos dado 10.000 soles, 20.000 soles, diría, no, me dio 100.000 soles, no había plata.